vamos a ir a la palabra. Amén. Voy a pedirle a mi hijo Joel ahí que me ayude. Este es nuestro tema, hermano, que venimos por los últimos días. Faraón deja ir libre a mi pueblo para que me sirva. Y vamos a ir adelante. Les decía que Egipto es un sistema de esclavitud financiera diseñado para que lo débil gobierne a lo que es fuerte. Y la primera semana pasada vimos esto. Dame la que sigue, hijo. Diga conmigo, antes de obtener finanzas del reino, debe renunciar al sistema de Egipto. ¿Por qué? Porque fue lo que hizo Moisés. Primero renunció a Egipto, ¿aló? Y después pudo tener autoridad sobre Egipto. Número 2, la señal de la vara, que es ser hechos hijos de Dios. Es decir, la única manera de obtener finanzas del reino es cuando somos hijos de Dios. Esto ocurre en la conversión. Aquella vara que fue tirada al suelo, y por esa vara el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Y a los que le recibieron, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La señal de la lepra. Nadie quiere que Dios nos toque el corazón, pero Dios le dijo a Moisés, mete tu mano. Y estaba lleno de lepra. Y lo extraordinario no es que el corazón estuviera lleno de lepra, es que Dios limpia la lepra del corazón. Después de eso vimos la señal del nombre. Israel estaba siendo derrotado por una razón. Estaba siendo derrotado porque conocía al Shaddai, pero no conocía a Jehová, no conocía a Yahweh. ¿Aló? Y entonces cuando se le reveló el nombre, ahí es, hermano, cuando uno abre brecha a través de esa llave, en el nombre de Jesús se abre esa puerta. ¿Aló? La semana pasada mirábamos la señal de la vara contra las varas. Y es cuando empezamos a entrar en el sacerdocio. ¿Aló? Ya no soy solamente un recién convertido. Ahora soy uno lavado con la sangre de Cristo, que entiende que fue llamado a hacer cosas grandes para Él. Amén. Y cuando el diablo se levanta, ninguna arma forjada contra el pueblo de Dios prosperará, y condenarás toda lengua que se levanta contra tu pueblo en juicio, porque esa es mi herencia como siervo de Jehová. Amén. Y este es nuestro tema el día de hoy. Dice, ve por la mañana a Faraón, que él sale ¿a dónde? Al río. Dame la que sigue, hijo. El pasaje completo dice así en Éxodo 7:15. Ve por la mañana a Faraón, y aquí que él sale. ¿A dónde estaba Faraón? En el río. Y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Diga conmigo, esto es cuestión de sumar cosas. Es decir, Dios empieza a capacitarnos. Dios empieza a darnos herramientas. Y empieza a usar el nombre. Y a través del nombre empiezo a pelear las varas contra las varas. Pero sigo aumentando cosas, ¿aló? Sigo agregando cosas. Ahora llevo la vara de Dios en mi mano y sigo avanzando. Verso que sigue. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y aquí, hasta ahora, no has querido. ¿Usted cree que una persona se convierte y el diablo dice, mira, se convirtió? Y se fue. ¿Aló? Se me escapó. ¿Qué hace usted cuando los que crecimos en el campo, cuando el caballo se le escapaba? ¡Ey, se escapó el caballo! No, papito, usted agarra sogas y lo que sea y va a traerlo. ¿Aló? Y es lo que Satanás hace. Entonces, ahí es cuando usted tiene que entender que usted tiene que pararse varonilmente y pararse firme y empezar a avanzar en lo que Dios te ha dado.
Aló. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos sufre de violencia y solamente los violentos. Aló. La otra es, todo esto te daré si postrado me adoras. Usted adora a Satanás y va a tener acceso a lo que usted quiera en esta tierra. Pero la Biblia dice, de nada le vale el hombre si ganara el mundo. Aló. Déjame avanzar. Gracias, amor. Así ha dicho Jehová, en esto conoceréis que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá. ¿Cuál era la señal? El agua se va a convertir en. Así que este es nuestro tema. Diga conmigo, la señal de la sangre. Diga conmigo, el oficio del sacerdote. Usted está empezando a crecer y tiene que aprender a verse como un rey y como un sacerdote. Pero usted nunca va a ser rey si no aprende a ser sacerdote. Porque usted es sacerdote para Dios. Perdón, usted es sacerdote para Dios y rey en la tierra. Hay otros que lo cambian, piensan que son reyes para Dios. Aquí está tu Garfield, que vengo a exigirte que me des de comer. ¿Aló? No, aquí está. Nos humillamos en el suelo, nos derribamos en el suelo. ¿Aló? A las 3, a las 4. Algunos hoy están haciendo el turno de la cuarta vigilia. A mí me tienen encerrado en la tercera vigilia. Ya ni duermo, hermano. ¿Aló? Ahí. ¿Para qué? Para que cuando me levanto de ahí pueda gobernar sobre las circunstancias que están alrededor mía. Porque esta vaina sin oración no funciona, como el carro no funciona sin gasolina. La vida cristiana sin oración es la pérdida de tiempo más grande que hay sobre este universo. Porque nada funciona. ¿Aló? Y usted tiene que aprender que el oficio del carpintero, ¿con qué es, hermano? Yo conozco el oficio del martillo y de los clavos, pero el oficio del sacerdote es sangre. ¿Aló? Y si no aprendes a usar y para qué funciona y cómo sirve y cómo se usa una herramienta, entonces no te vas a poder desarrollar en lo que Dios tiene para ti. Así que déjame avanzar. Mira esto. Diga conmigo, la señal de la sangre, el oficio del sacerdote. Ay, la sangre de Cristo, hermano, vinieron. Diga conmigo, la señal de la sangre, el oficio del sacerdote. Apocalipsis capítulo 5, verso 9 y verso 10. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque fuiste inmolado. Y con tu sangre, ¿con qué? ¿Con qué? Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Y nos has hecho reyes. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Y reinaremos dónde? Diga conmigo, con el poder de la sangre. Déjame avanzar. ¿Por qué los juicios comenzaron con sangre? ¿Aló? Mira que el primer juicio fue ahí en la oficina de Faraón. Una vara que se volvió culebra y una culebra que se volvió vara. Pero ahora se va a abrir. Dice la Biblia que le dice Moisés está en el río. Ahora va el río y sentencia por esto, vea. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto,
sobre sus ríos, sus arroyos, sus estanques, sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre en toda la región de Egipto, así de los vasos de madera como en los de piedra. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Que no sea mi hijo Joel. A ver si lo tengo afilado, hermano. Espero y verá. ¿Aló? Ese va a ser 10 veces mejor que yo, hermano. Vea esto. Entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo: echa al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. ¿Durante cuánto tiempo habían estado haciendo esto? Habían estado matando los hijos. ¿Aló? Tomaban a los hijos varones y los echaban al río. Primero le dijeron a las parteras: mátenlo. Y la partera dijo: ni loca que fuera yo, con un hijo de Dios yo no me meto. ¿Aló? Y entonces Faraón dijo a su pueblo: échenos al río. Y del río brotaba sangre. Del río brotaba la sangre del pecado del pueblo. Y usted tiene que entender, hermano, que hay cosas que pasan en nuestra nación que muchas veces Dios nos muestra cuál es la realidad de una nación. Y los derramamientos de sangre en toda nación siempre traen consecuencias. Cuando no se juzga a la que tiene gente que tiene que juzgarse. Cuando no se trae justicia sobre una nación, siempre van a haber problemas. Escucha, cuando no se castiga al culpable, la nación es culpable. Ustedes vieron la sentencia en estos días de la doctora que en el principio de la pandemia tenía los mordiscos del rico, pero sale el pobre culpable. ¿Usted cree que Dios lo mira con agrado? ¿Tú crees que la sangre de los que mataron en el río pasaron en inocencia delante de Dios y que Dios no lo mire? Lo primero que Dios hizo fue traer juicio sobre las aguas del río. Pero ahora le dijo: no solamente te voy a tocar lo que tú tocaste, te voy a tocar todo el agua, te voy a tocar los arroyos, y aún si tienes agua en un jarro, ahí te lo voy a mostrar. Te voy a mostrar tu pecado y te voy a reventar el pecado en tu cara. No creas que nuestra nación es inocente. Aló. Hoy todo el día todo el mundo se rasca, se rasga las vestiduras y mire lo que pasó, y mire con la chiquita de 11 años. ¿Qué hicieron? Aló. Esa es la realidad de que muchas veces Dios le muestra a una nación su pecado en su cara. Y es lo que está haciendo con Egipto. ¿Aló? La sangre a Egipto le está mostrando el pecado contra el pueblo de Israel. Déjame avanzar. Diga conmigo: entendiendo el uso de la sangre. Número 1. Hebreos capítulo 9 dice: casi todo es purificado según la ley. ¿Con qué se purifican según la ley casi todo? Porque hay cosas que ni la sangre los purifica. ¿Aló? Por eso dice casi todo. Y sin derramamiento de sangre es imposible que haya remisión de pecados. ¿Aló? Número 2. Porque la vida de la carne está, en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Cuál es el limpiador de usted, hermano? Usted sabe, todas tienen su secreto, ¿verdad?
que revuelven jabón ¿con qué? Con bicarbonato, limón, y eso blanco, ¿cómo se llama? Vinagre. Y esa es su receta. Y si a mí esto no se me escapa nada, pero verá. Pues el Señor dijo que Él lo remedia con sangre. En el Antiguo Testamento, a través del derramamiento de sangre de los animalitos, en el Nuevo Pacto, aprendemos a usar la sangre de Cristo. ¿Aló? Déjame avanzar. Diga conmigo, entendiendo la voz de la sangre. Porque el pasaje dice, la misma sangre hará expiación por tu pecado. Es decir, que la sangre se derrama y la sangre habla. ¿Aló? Vea esto. Génesis capítulo 4. Y él dijo, la voz que has hecho, la voz de la sangre de tu hermano, clama a mí. ¿De qué está hablando, pastor? Cuando Caín mató a Abel, Caín fue y lo escondió y dijo, nadie se va a dar cuenta. Pero perdió de vista un concepto espiritual. La sangre tiene voz. Y la sangre le decía a Dios, ese desgraciado de Caín me mató. Y ese desgraciado es culpable. Tiene que irse al infierno y abrir las puertas del infierno él de primero, porque él es culpable. La sangre habla. Cada vez que hay derramamiento de sangre en alguna parte, esa sangre habla. ¿Aló? Cada vez que una persona derrama sangre. Por eso en el Génesis capítulo 1, capítulo 2, Dios le dijo al hombre, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero en el capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9 le dijo, no comas sangre y no derrames sangre. ¿Aló? Mira esto. Mientras que la sangre de Abel clama justicia, Hebreos capítulo 12 dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor. ¿Por qué la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel? Porque la sangre de Abel decía, Caín es culpable, traiga justicia sobre él, Caín es culpable. Pero ahora la sangre de Cristo clama por David y dice, es inocente, yo pagué el precio para que él sea libre, es inocente, es inocente, es inocente, yo tengo misericordia de él. Entonces, cuando yo aprendo a usar la sangre, puede ser que sea culpable, pero salgo inocente. Porque la sangre de Jesucristo clama mejor que la de Abel. Esa sangre dice, yo lo compré, no con cosas corruptibles como oro o plata, lo compré con mi propia sangre, como la de un cordero inmolado. Aló, déjeme avanzar. 3 son los que dan testimonio en la tierra. Antes de eso dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Continuamente hay un testimonio del Espíritu de Dios, de las aguas del Espíritu dentro de una persona y de la sangre de Cristo dentro de una persona. La sangre hará la diferencia si el enemigo te puede tocar en un accidente o no te puede tocar. La sangre hará la diferencia si un ladrón puede entrar a tu casa o no puede entrar. Aló. Porque son marcas espirituales. Déjame avanzar. Diga conmigo, en el mundo espiritual, la guerra es con sangre. Vea esto.
En el libro de Génesis dice que la respuesta de Dios ante el pecado del hombre fue sangre. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas. Para Dios darle esas túnicas a los hombres, Dios tomó un corderito y lo cortó abajo, lo sacó, le sacó la piel, cortó la cabecita y Adán se metió dentro de la piel del corderito. Es decir, que Adán parecía un corderito. ¿Aló? Pero eso, diga conmigo, era una túnica, pero una túnica sacerdotal. Es decir, que Dios puso sangre alrededor de Adán y de Eva para que Satanás no los pudiera golpear. La sangre le hacía un cerco para que el enemigo no pudiera traspasarlo y no pudiera dañarles. Así que la respuesta de Dios ante el pecado, cuando Dios vio que el hombre quedó vulnerable ante los ataques de Satanás, puso sangre. Pero ¿qué hizo Satanás para romper ese cerco? Vea. Caín derramó la sangre de Abel. ¿Aló? Mira, el tema tiene que ver con ofrenda. Caín no estaba de acuerdo con Dios de que hubieran muerto los corderitos, porque él decía que los que tenían que haber muerto eran sus padres. Eso que tú hiciste, de que murieron nuestras mascotitas en vez de nuestros padres, es injusto. Así que cuando tuvieron que presentar ofrenda y era de sangre, él dijo: yo no voy a presentar ofrenda de sangre. Yo voy a presentar ahí unos plátanos y unas yucas y se acabó. Y si le gusta, bueno, y si no, también. Y Dios no se agradó. Entonces le dijo: ¿quieres sangre? Ah, ¿quieres sangre? Ah, te voy a dar sangre. Pero no la sangre de un inocente, te voy a dar la sangre de un humano. Y tomó a su hermano y lo derramó en sacrificio. ¿Aló? Y te das cuenta que Dios dice ahora: maldita seas maldita seas tú de esta tierra, la cual ensanchó su boca para recibir de tu mano. Entonces la respuesta de Dios fue sangre, pero la respuesta de Satanás fue sangre. Y usted se da cuenta que en la batalla en el mundo espiritual, la guerra es con sangre. Les contaba un día de estos que en un tiempo estábamos sacando muchachos del satanismo en Pavas. Hermano, yo sé lo que es por 3 meses seguidos que mi portón, el portón de mi casa, amaneciera manchado de sangre. Yo no le puedo a usted decir sangre de qué, si era de gato, de perro, de qué, pero amanecía con sangre. Y yo, sí. Yo me levantaba y ungía con aceite mi portón. ¿Aló? Y declaraba la sangre de Cristo. Porque en el mundo espiritual la guerra es con sangre. Muchos de nuestros hermanos, que los ticos somos inocentes, pero muchos de nuestros presidentes han perdido un hijo en su gobierno, tratando de sostenerlo. ¿Aló? Y mira en América Latina y usted se empieza a dar cuenta de los derramamientos de sangre por tener las presidencias, por tener los resultados. ¿Aló? Porque en el mundo espiritual la guerra es con sangre. Y si usted no aprende a usar la sangre, Satanás va a usar la de él. ¿Alguien está conmigo? Déjame avanzar. Diga conmigo: entendiendo el vallado de sangre. Usted puede hacer un vallado, o hay 3 vallados alrededor de usted. Número 1, los ángeles de Dios. Número 2, el vallado de sangre. Número 3, el escudo de la fe. Pero vamos a hablar del vallado de sangre solamente. Vea.
Cuando usted estudia este pasaje, dice la Biblia que vino Satanás a presentarse delante de Dios, o vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, entre los cuales venía Satanás. Y Dios le habla, no es Satanás el que le habla de Job, es Dios el que le habla a Job, a Satanás de Dios. Otra vez, no es Satanás el que le habla a Dios de Job, sino que es Dios el que le habla de Job a Satanás. Y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Eso es una pregunta retórica. ¿Qué significa? ¿Viste lo que te pasó cuando lo consideraste? Es como cuando usted tiene los pelos en la mano y le dice, era amarilla la chancha, ¿verdad? Porque Satanás había pegado los cachos, porque había pegado contra un cerco. Satanás trató de golpearlo, pero había no le has, diga conmigo, cercado. ¿Quién sabe qué es una cerca? ¿Para qué sirve una cerca? Para marcar un límite, para que nadie entre. ¿Cuántos tuvieron una vez una chayotera? Lo primero que hacías con la chayotera era acercarla, si no, no te da ni un chayote. ¿Aló? No le has cercado. Diga conmigo, 5 cosas se pueden cercar. No le has cercado, número 1, a él. Número 1, a él. Eso significa que yo como sacerdote, como cabeza de hogar, lo primero que tengo que hacer es meterme detrás de un vallado de sangre. Y no salirme de ahí, porque la Biblia dice, el que aportillare vallado, quiere decir que, escucha, no hay diablo, no importa el rango que tenga, que pueda romper un cerco de sangre. Escucha, no hay diablo, no importa el rango que tenga, así sea el mismo Satanás, jamás podrá romper un cerco de sangre. Pero el único que puede hacerlo es el que aportillare vallado. ¿Le morderá? ¿Qué me enseña este pasaje? Que el árbol que estaba en el centro del huerto era el árbol de la vida. Que el árbol del conocimiento del bien y del mal no estaba en el centro, estaba fuera del vallado. Y que la hermana Eva, mira, y sí que lindo andar por aquí paseando. Aleluya. Y ahí mi hermanilla, ¿qué hace ahí? Y la serpiente ahí. Vení para acá. Tócame. Mira que no pasa nada. Y empiezas a jugar con el pecado. Y una cervecilla no es nada. ¿Aló? No, una no es nada. El problema es una tras otra, hermano. ¿Aló? Una no es ninguna. ¿Aló? Es una bailadilla nada más. ¿Aló? Ay, pastor, yo antes de fornicar me cubrí con la sangre de Cristo. No sea descarada. No sea descarado. Que cuando usted se soltó el primer botón, hermano, usted se salió del cerco. Hermano, la gente es cara de barro. Y a veces son todos de barro, hermano. El que aportillare vallado. Así que la historia es: yo hago un cerco alrededor de mí y permanezco en ese cerco. Y ahí no hay diablo, no hay brujo, no hay hechicero que me pueda tocar. Número 2, a los de su casa. ¿Aló? Ni al gato desgraciado. ¿Aló? Mi hijo no está, pero yo estoy. Y si Job, que tenía unos hijos chuecos, hermano, lograba mantenerlos ahí. Tengo un amigo en República Dominicana, un día lo vamos a traer. Mira,
Hubo un hijo de pastora en República Dominicana que hizo un pacto con el diablo por plata. Y la cosa era que el diablo le soltaba un montón de plata, hermano, y al 6.º año se lo llevaba. Y el tipo, hermano, gastó la plata, le voló fuego a los tamales, hermano. Y cuando se iba llegando el tiempo, güey, se metió debajo de la cama de la pastora, su mamá. ¿Y usted cree que el diablo lo pudo tocar? ¿Tú crees que el diablo lo pudo llevar? Porque ahí estaba su mamá a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana. Yo pongo vallado de sangre sobre mi casa y ningún diablo toca a mi familia, ningún diablo toca a mis hijos. Y dice Darwin que llegó el diablo y se le apareció y le dice: ¿qué pasó con aquel que hicimos el pacto? Vaya, búsquelo, que no puedo cobrarle. Y fue a buscarlo. Allá no está, ya no vive ahí. Ahí dejó todos los carros, todo se fue. ¿Dónde se fue? Fue a averiguar. La casa pastoral. Debajo de la cama de la mamá dormía. Aló. Diga conmigo fe. Hay otros que son hermanos como Mical. Cuando vino Saúl y se llevó a sus hijos, es que no eran hijos de Mical, eran hijos de Merab. ¿Y sabe qué dijo Mical? Se los llevó el diablo. Y se fueron. Pero los que son suyos, aló, los que son como Rispa, hija de Aja, pelea por sus hijos, pelea por su familia, pelea por lo que Dios le ha dado. Y se levanta y dice: yo pongo un vallado de sangre sobre mis hijos y ningún diablo los toca. Aló. Y pelea por los que Dios le ha dado. Número 3. Diga conmigo todo lo que tiene. Diga conmigo todo lo que tiene. El único que puede abrir vallado es usted. Y el diablo dice: matanga, digo la changa. Porque te saliste de él vallado. Cada vez que yo pongo mis finanzas en las manos de Dios, yo estoy poniendo el vallado de sangre alrededor de mis finanzas. No puede tocarme a mí, no puede tocar mi casa y no puede tocar mis finanzas. ¿Alguien está conmigo todavía? Solo cuando Dios quiere, porque Dios lo permite, porque Dios quiere. Número 4. Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Diga conmigo: todo lo que pongo mi mano prospera. ¿Por qué, pastor? Porque hay un vallado de sangre alrededor de lo mío. Y el diablo no lo puede tocar. ¿Aló? Diga conmigo: todo lo que pongo prospera. Todo lo que pongo mi mano prospera. Porque hay un vallado. Y hermano, usted no crea, Satanás viene con mentira. Y él te dice a ti que toca, que agarra. Pero ¿sabe qué dice el libro de Job? Devoró riquezas, pero las vomitará. Eso usted no se lo podía comer. Y ahora se enferma, desgraciado. Ahora lo vomita porque lo vomita. ¿Aló? Y después de que lo vomita, yo lo lavo y venga para acá de nuevo. ¿Alguien está conmigo todavía? ¿Aló? Hay veces hay que ser sin asco, hermano, como Elías cuando le daban de comer los cuervos pan y carne, hermano. Y usted: ay, qué fuchi, le trajeron los cuervos. A veces, hermano, hay que sobrevivir. ¿Alguien está conmigo todavía? Número 5. A esto yo le llamo influencia. Sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Ves que es imposible que sin un cerco de sangre usted pueda aumentar sus bienes sobre la tierra? ¿Por qué? Porque antes usted usaba el dinero para la borrachera. Y curiosamente nadie le decía: usted tiene rico al cantinero. ¿Aló? Pero le das unos pesillos a la iglesia y usted tiene rico al pastor. Pues, que Dios te haga profeta infeliz.
Por alguna razón, una vez pastoreado por acá cerca, tenía una casa, hermano, y por alguna razón ese día habían 4 carros en mi casa. Y pasó un desgraciado y dice, oiga, qué lindo ser pastor, 4 carros. Y yo le dije, inténtelo, desgraciado. ¿Por qué no se hace pastor entonces? Hágale. Usted me dice, ¿cuándo abre la iglesia? Yo voy. Porque no es tan fácil. ¿Alguien está conmigo todavía? Diga conmigo influencia. Me vuelvo una persona de influencia, pero no a la manera del mundo. Hermano, la Biblia me enseña, mi Biblia me enseña que lo que son del mundo a mí no me van a escuchar. Yo podré tener influencia entre el pueblo de Dios, pero en el mundo no. Porque el mundo, si fuera así, el mundo hubiera escuchado a Jesús. Pero el mundo no escuchó a Jesús, el mundo lo crucificó. El mundo, hermano, hay que hacerle cuello retorcido para que nos suelte lo que Dios tiene para nosotros. Diga conmigo, un vallado de sangre. ¿Y cómo hacía Job para hacer este vallado de sangre? Vea. Acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba, diga conmigo de mañana, diga conmigo de mañana, y ofrecía holocaustos, que es sangre, conforme el número de todos ellos. Este por Merab, este por Abigail, este por Joel, este por Joseph. Porque decía Job, quizá habrá pecado alguno de mis hijos y habrá blasfemado contra su Dios en su corazón. De esta manera hacía todos. Ay, pastor, yo me cubrí con la sangre de Cristo el mes pasado. Diga conmigo, todos los días. Todos los días amanecía de rodillas. Todos los días buscando a Dios. Todos los días. El oficio del sacerdote es presentar sangre a la mañana y a la tarde. ¿Aló? Todos los días. Todos los días. Todos los días. Yo aprendí que el cerco dura 24 horas. Y cuando llevo 36, llevo 12 en viringa. ¿Aló? Expuesto. ¿Aló? Vea esto. La sangre os será por señal en las casas donde estéis, pues veré la sangre y pasaré por alto, y no habrá en vosotros plaga para destruir cuando yo azote la tierra de Egipto. ¿Aló? Diga conmigo, la sangre es una señal espiritual. Pues la Biblia dice que esto ocurrió en Egipto a la medianoche. ¿Qué carajo va a ver usted una marca de sangre en una mancha de madera, hermano, ahí a la medianoche en la oscuridad? Usted no ve, pero el diablo lo ve. ¿Aló? Cruje contra usted los dientes mientras usted duerme plácidamente. Porque hay un cerco de... Ahora usted debe entender que los brujos son blasfemos, esos no respetan el vallado de sangre, eso lo respetan los demonios. Con los brujos bregamos de otra manera. Usted ora para que Dios mande ángeles. Y ahí le están aprendiendo las luces, se le están apagando, y suenan las cafeteras, y suena la vaina. Y usted, ay, pastor, pastor, venga. No, hermano, yo no puedo hacer nada con eso. Usted, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que ahora envíe un ángel y saque estos vagabundos de mi casa. Y el ángel lo agarra, hermano, de aquí, de la relinga, y para afuera. ¿Aló? Hermano, la pelea es peleando. ¿Aló? La pelea es peleando. Parándonos varonilmente, peleando nuestras batallas, hermano, creyendo. ¿Aló? Y al final de cuentas hay uno, hermano, que no falla, el escudo de la fe. Ahí me paro, declaro, profetizo. ¿Aló? Déjame avanzar.
Sabemos que todo el que es nacido de Dios no peca. Pues el que fue, diga conmigo, en gen. ¿Qué significa? ¿Dónde están los genes, hermano? Es decir, que cuando usted nace de nuevo, hay unos genes. Desde ese día el diablo lo aborrece, a usted lo vomita. Porque se parece. Este es igualito al tata, véalo. ¿Aló? Porque es el que engendra, el que es engendrado por Dios, lo guarda. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? El maligno no le toca. Porque usted muy carga, no, hermano. Porque tenemos la sangre sobre nosotros. Porque la sangre de Cristo está sobre nuestras vidas. Hermano, cuando usted va para su trabajo, va a enfrentar ese montón de diablos impíos, hijos del diablo, homosexuales, lesbianas, desgraciados. Cúbrase con la sangre de Cristo. Y ninguna plaga tocará su morada. Ninguna arma forjada contra tu pueblo prosperará. Y condenarás toda lengua que se levanta contra tu pueblo en juicio. Porque esa es mi herencia como siervo de Jehová. Y aunque el enemigo se levante como río, Jehová levantará bandera contra él. ¿Cuántos dicen amén? Déjeme avanzar. Diga conmigo, la sangre de Cristo tiene todo poder. La sangre de Cristo, hermano, es la mejor lejía, es el mejor cloro, es el mejor limpiador. Vea esto. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santificaba para la purificación de la carne, pues la Biblia dice, hermanos, que cuando se consagró el templo, cuando se consagró los sacerdotes, cuando se consagró el tabernáculo, cuando se consagraron los utensilios, todo eso era consagrado con sangre y con la ceniza de la becerra. Ahora diga conmigo, ¿cuánto más? Vea el verso que sigue. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obra muerta para que le sirvas al Dios vivo? La sangre de Cristo tiene todo poder. Pero hay algo que está intrínseco al pecado, que es la culpa, que es, y Satanás te dice, ¿se acuerda lo que hiciste la semana pasada? Y usted se acuerda y viene culpa y eso te cierra el cielo. ¿Y qué hago entonces? Voy a la sangre. La sangre de Cristo limpia mi conciencia de obra muerta. ¿Para qué? Para que yo le pueda servir al Dios vivo. El sacerdote no era santo por él, era santo por la sangre que derramaba. El sacerdote, antes de presentarse ante Dios para representar al pueblo, primero tomaba un ternero y lo sacrificaba por él. Y la sangre lo limpiaba. Y nosotros primero nos presentamos y la sangre de Cristo nos limpia. Y después empiezo a clamar por mis hijos. Después empiezo a clamar por mi familia. Después empiezo a clamar por mi trabajo. Después empiezo a declarar que mis bienes aumentan sobre la tierra. ¿Y para qué quiere sus bienes usted? Y pastor, para yo recibir, porque yo me merezco. Hermanito, si usted es de los que compran porque usted se merece, se jodió. Que yo me merezco ese vestido. Hermano, usted me pregunta a mí, yo me merezco un buen carrillo, hermano. Pero no es lo que uno se merezca, lo que puede pagar. Se me fueron los amenes y los aleluya. Pastores, que yo me merezco una pantalla de 70 pulgadas. Si la puede pagar, sí, hermano. Si no, confórmese con una de 32. ¿Aló? ¿Aló? Diga conmigo, hay victoria en la sangre de Cristo. Otra vez diga conmigo, hay victoria en la sangre de Cristo. Vea esto.
¿cuánto más? Regrésate para el otro lado, hijo. Te devolviste. Vuelve para abajo. Ajá, eso. Y ellos le han vencido. Esa palabra vencido es una palabra judicial de vencer en la corte. Cuando alguien gana un juicio, no es vencer de lucha, de pleito, de mano a mano, de Mike Tyson contra Holyfield. No, es de vencer en juicio. Y ellos le han vencido. ¿Cómo? Porque cuando yo me presento en la corte, y es que Señor, viera qué bueno soy yo. Y ay, Señor, viera cuánto oro yo. Y viera cómo ayuno yo. Y viera todo lo que yo hago. Ya te jodiste, hermano. Pero cuando usted se presenta en la corte, presento, ¿cuál es tu evidencia? Llamo como evidencia la sangre de Cristo. Absuelto. Aleluya. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, porque han menospreciado sus vidas. Déjeme mostrárselo para atrás. Primero tiene que menospreciar tu vida asmática y luego tienes que aprender a usar la sangre. En el antiguo pacto, la sangre se recogía en una tacita, en un lebrillo, y tomabas hisopo, que es un tipo de planta, y la mojabas y la untabas. En el nuevo pacto, la sangre de Cristo se usa con la palabra. Es decir, la palabra es lo que me lleva a mojar. Así que por eso, como a veces no tenemos mucha fe, agarramos el aceite y lo embarrijamos toda la casa, ¿verdad? Como la hermana Ciaicita, que nos contaba que agarró la sangre del hijo, hermano, y se le embarrijó de aceite. Y después aquella vaina era una mengambrera, hermano. ¿Aló? Agarras, hermano, y unges con aceite. ¿Por qué? Porque tú estás desarrollando tu fe y dices, la sangre de Cristo sobre ese lugar. ¿Aló? En aquel tiempo, yo hoy en día, hermano, me arrimo al poste de mi puerta, la cubro con la sangre de Cristo. Y mientras yo permanezca adentro, no hay diablo. ¿Aló? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Número 2. Porque han vencido, porque han menospreciado, por la palabra del testimonio. Número 3. Porque han menospreciado sus vidas hasta la muerte. Creo que hay una más. ¿Sí? Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres. ¿Cuántos toman la cena del Señor en la casa? ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Que a la iglesia le han enseñado que la Santa Cena es un asunto de iglesia. Pruébemelo en la palabra. La Biblia dice que partían el pan en las mesas, en las casas, no en el templo, en las casas. El cordero era un asunto ceremonial o era un asunto de familia. De familia. El padre se levantaba como cordero y ofrecía la sangre y ponían los postes y en los dinteles. Y en el nuevo pacto, el cabeza de hogar se levanta, ok, vamos a tomar la cena del Señor hoy. ¿Quién se agarró con quién? ¿Quién peleó con quién? ¿Quién tiene que pedir perdón a quién? Estamos agarrados todos del moño, venga, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a comer la cena del Señor. ¿Aló? Y tomamos la copa y bebemos de su sangre y hacemos pacto con Él. Y ahí permanece la cobertura sobre nuestras vidas. ¿Aló? Dame la última, hijo. Y les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios. El diablo te mira y la mancha roja que tienes infeliz en la frente. A ese no lo puedo tocar. ¿Aló? Porque Satanás tiene acceso a tocar, pero no puede tocar a los que tienen una marca
de Cristo en la frente. Cuando usted viene a revisar cuál es esa marca, es una tabla, es una cruz en la frente, hermano. No es ceniza, aló, de sangre. Yo creo que ahí estamos. La próxima, no sé si lo voy a hacer todavía, quizá lo haga, porque Dios me enseñó, hermano, si usted hace mucho de la sangre hará mucho por ustedes. En la Biblia enseña que Jesús derramó su sangre sobre 9 lugares. Y cada uno de esos 9 derramamientos de sangre tienen una aplicación. ¿Aló? La gente que no puede consagrar su vida sexual tiene que aprender a usar la sangre de la circuncisión. Y la gente que está enferma, la sangre que fue derramada cuando lo latigaron, por su llaga fuimos curados. Y la gente, hermano, que está trazando maldiciones, la sangre en las espinas rompe la maldición. Y así hay 9 derramamientos de sangre. Voy a orar, quizá la próxima semana lo haga y si no, en un tiempo adelante. Pero la iglesia tiene que aprender. Amén. Déjame avanzar. ¿Qué dice de los hechiceros? Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. También marcaron con sangre. Porque en Satanás hay poder, pero en Cristo hay todo poder. ¿Aló? Dame la última. El resultado y el corazón de Faraón se endureció y no los echó y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y sigue la pleito y seguimos creciendo. Y después viene la señal de las ranas. ¿Aló? Y eso tiene un significado también. Déjame avanzar. Entra a la presencia de Faraón y dile, esa es nuestra próxima enseñanza.